presentamos el concepto de concavidad, vimos la definición formal geométrica, después la vinculamos con el criterio del segundo diferencial, vimos que el criterio del segundo diferencial era un poco mucho más abarcativa y menos, digamos, menos restrictiva, ¿no? Porque el criterio, digamos, el geométrico está definido para el entorno a un punto, digamos, a la combinación lineal de unos puntos dentro de la función, mientras que el criterio del segundo diferencial es mucho más general, incluso se puede adaptar a toda la función. Bueno, hicimos algunos ejercicios. Yo quisiera retomar un poco los ejercicios que nos quedaron, que les planteé, sobre todo el caso de la Cobb-Douglas, que yo les comenté que era una función bastante peligrosa, porque eh, cuando es homogénea de grado 1, la que se llama rendimientos constantes a escala, no es cóncava, es cóncava y convexa a la vez, o sea, mejor dicho, es cóncava pero no estrictamente cóncava, y eso va a generar, como vamos a ver un poquito más adelante, ciertos problemas a la hora de la optimización. Mientras que si la homogeneidad es menor a 1, que era un poco la que les planteé que ustedes probaran, ya la función presenta ser estrictamente cóncava. ¿tá? Eso es lo que quisiera primero retomar para que ustedes ya vayan haciendo alguna que otra prueba por su cuenta. Después vamos a ver una aplicación económica muy sencilla de para qué sirve la concavidad. Formalmente vamos a ver el concepto de loterías, que es el típico o la típica aplicación económica de funciones cóncavas, ¿tá? Para ver un poco el grado de aversión al riesgo o recurrencia al riesgo del agente representativo. Y una vez que terminemos eso, vamos a empezar con extremos. ¿tá? Vamos a aplicar todos los conceptos que vimos de concavidad y convexidad y signos de las formas cuadráticas para evaluar extremos de funciones en n variables, en donde obviamente va a volver a aparecer el concepto de variables endógenas y variables exógenas. ¿no? Otra vez volvemos a la estática comparada. Eso es un poco lo que nos va a llevar estas dos clases, la clase de hoy y la clase del jueves. ¿no? Bueno, quisiera primero ir a un repasito de lo que vimos. ¿Están escuchando bien, no? No sé si está. Acá tengo más gente en el que tengo que ingresar. Bueno, vamos primero a lo que nos quedamos en la última clase. Creo que hay gente todavía que quiere entrar, hay que no sé. Quería mostrarles un poco los ejercicios que nos quedaron colgados. O mejor dicho, que presenté más que quedaron colgados. Recordemos se ve un poco feo, pero bueno, pónganle voluntad. ¿Se acuerdan que este era el caso medio complicado que yo les conté? Esta función típica, función Cobb-Douglas, o una función homogénea, es una función potencial, que es básicamente homogénea de grado 1, que es la que se usa en economía como función Cobb-Douglas, es x por y a la un medio cada uno de los exponentes. Habíamos evaluado la concavidad en dos puntos cualesquiera, digamos que estos puntos son irrelevantes. Cualquier punto donde ustedes puedan aplicar las propiedades de la homogeneidad siempre van a tener lo mismo, y es que al combinar linealmente estos dos puntos, por ejemplo en este caso para un alfa 0,5, siempre la imagen de la combinación lineal te queda igual o te queda en el mismo punto que la combinación lineal de las imágenes, o sea, a priori esto siempre nos da igual, siempre te va a dar igual. Entonces, para probar qué está pasando con la función, yo les dije que lo que hay que hacer es recurrir al concepto de los menores principales, ¿no? O sea, armar la matriz hessiana. Si uno armara la matriz hessiana, siempre inevitablemente te va a quedar que el menor principal, armes como la armes, te va a quedar negativo, pero cuando calculas el determinante de estas derivadas, ¿no? Acá están todas las derivadas, f de xx, f de xy y f de y.
Cuando armás el determinante te da 0, con lo cual eso ya es prueba de que esta función es cóncava y no estrictamente cóncava. ¿Está bien? Y acá les pido que hagan un poco de esfuerzo, porque lo que hice después es mostrar o probar que esto mismo uno lo puede plantear para cualquier alfa. O sea, en realidad, cuando uno hace las pruebas de concavidad o estricta concavidad, etcétera, con las funciones, lo que tiene que hacer es para todo alfa, porque esto está definido para todo alfa. Es el mismo ejercicio que estaba en el libro que vimos la clase pasada con la función lineal. ¿Se acuerdan? La función de ax más b, que operaba para un alfa cualquiera. Bueno, acá estoy haciendo lo mismo. Acá opero con un alfa perteneciente a 0, 1 y, por ejemplo, si utilizara los valores 1, 1, 2, 2 con esta misma función, habría que hacer la combinación lineal entre esos dos valores, que sería, llamémosle x raya al valor medio, sería alfa por 1, 1, que es el primer vector, o coordenada cartesiana, más 1 menos alfa por la otra coordenada cartesiana. Haciendo el producto de vectores me da alfa, alfa el primero, y el segundo me da 2 por 1 menos alfa, 2 por 1 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, la combinación lineal de estos dos valores del dominio no es ni más ni menos que la primera coordenada cartesiana, que es 2 menos alfa, que es simplemente sumar alfa más 2 por 1 menos alfa, y la otra es 2 menos alfa, que es volver a sumar alfa y 2 por 1 menos alfa. Con lo cual, ahora, cuando hago la imagen de esta combinación lineal, lo que me da es la raíz de 2 menos alfa al cuadrado, que es 2 menos alfa. ¿Qué significa? Lo que obtuve ahí es la combinación lineal entre los puntos 1, 1 y 2, 2, ¿no? Para cualquier alfa. O sea, cualquier alfa que esté entre 0 y 1, obviamente. Cuando calculo la combinación lineal, perdón, la imagen de esa combinación lineal, me da 2 menos alfa. O sea que en definitiva, entre los puntos 1, 1 y 2, 2, cualquiera sea la combinación lineal que yo haga, la imagen de esa combinación va a ser 2 menos el escalar por el cual yo multipliqué o combiné linealmente a los dos puntos, 1, 1 y 2, 2. ¿Qué hago después? Después hago exactamente lo mismo con la imagen, con la combinación lineal de las imágenes. ¿Qué habría que hacer? Habría que combinar linealmente la imagen de 1 por 1 a raíz cuadrada de 1 por 1, que es aplicar la imagen de la función f en 2, 2, y después habría que sumarle 1 menos alfa, que es el otro escalar, a la imagen, ¿tá?, de la coordenada cartesiana 2, 2, que sería 2 a la un medio por 2 a la un medio. Haciendo esto, ¿qué nos da? Alfa por 1 a la un medio, más 1 menos alfa por 2 por 2, esto es 2 por 2, se lee medio feo acá, esto es 2 por 2 a la un medio. Bueno, haciendo el cálculo, ¿qué nos da? Alfa por 1 a la un medio es alfa, y 1 menos alfa de 2 al cuadrado a la un medio es básicamente 1 menos alfa, ¿no? Porque estoy multiplicando, perdón, 2 por 1 menos alfa, porque estoy multiplicando por la raíz de 4, que me da 2. Bueno, sumando estos valores, ¿qué obtengo? Que la combinación lineal de las imágenes me da alfa más 2 menos 2 alfa, o sea, 2 menos alfa. O sea que básicamente lo que estamos haciendo acá es probar que cualquiera sea el alfa por el cual yo esté combinando linealmente las coordenadas de los puntos que quiera, siempre vuelvo a obtener que la combinación lineal de las imágenes coincide con la imagen de la combinación lineal. O sea que se verifica que son iguales, para lo cual, para verificar si estamos en presencia de una función lineal cóncava o convexa a la vez, que es lo mismo, tenemos que recurrir a los menores principales. Cuando recurrimos a los menores principales, el ejercicio este vuelve a ser el mismo que el anterior. Lo que nos da es que el primer menor principal es negativo y el segundo positivo, con lo cual definimos a esta función como cóncava y no estrictamente cóncava. O sea, eliminamos la posibilidad de que sea lineal, ¿tá?, lineal en todo su dominio, para verificar de que es cóncavo. O sea, ¿qué pasa? Que en algunos puntos esta función coincide con la recta en la cual combinamos linealmente las coordenadas cartesianas, y en otra está por arriba, que era un poco el gráfico que vimos. Bien, yo les decía que necesito que hagan en su casa esta prueba. Prueben, por ejemplo, que una función, esta misma función, con potencia 0,4, 0,4, 0,4, 0,3, no importa, lo importante es que sume menos que 1, le da estrictamente cóncava, ¿tá?
La prueba, recuerden que la prueba teórica la tienen en el libro, se la mostré de la clase pasada, ahí está la prueba de que la única manera de poder definir a la función esta f como estrictamente cóncava, que es lo que uno desea en economía, es para el caso en el cual los exponentes suman menos que 1. O sea, siendo positivos, suman menos que 1. Bueno, ¿quedó claro ese ejemplito? Díganme si sí, porque quiero pasar ahora a una aplicación económica de esto. ¿Les quedó claro? Díganme ahí si los estoy viendo. Bueno. Tengo que admitir gente. Bueno, voy a cerrar acá. Necesito que me digan si ahora se están viendo. Les estoy abriendo un PDF, ¿lo están viendo o se quedaron en la pantalla anterior? Sí, sí, se está abriendo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver una aplicación. Esta aplicación que vamos a usar de concavidad, esto está en la carpeta de archivos grandotes que yo les mandé al principio del cuatrimestre. Está en la carpeta que dice concavidad. Ahí hay 2 papers, vamos a ver uno de ellos. El PPT anterior está subido, sí, está todo subido. El PPT anterior está subido y está como, está dentro de presentación. ¿Tá? Incluso subí otro más, que es con el que vamos a trabajar dentro de un rato. ¿Tá? Todo el material está en la página de la facultad. ¿tá? Yo en la página de la facultad, en el campus virtual, cargué todo, está todo el material. Bueno, volviendo al tema nuestro. Vamos a ver ahora cómo podemos aplicar las definiciones de concavidad y convexidad a una teoría económica que define, o sobre la cual se define la actitud de frente al riesgo de los agentes económicos, y está basada formalmente en lo que se llama la teoría de la utilidad esperada de von Neumann y Morgenstern. Básicamente esta teoría presenta de manera teórica, o sea, de manera formal, cuáles son los requisitos para que un agente podamos definirlo como un agente amante o averso al riesgo. Un agente es amante al riesgo cuando, frente a un hecho certero y un hecho con probabilidad de igual valor esperado, este agente económico prefiere el hecho riesgoso. Mientras que un agente es averso al riesgo cuando, frente a un escenario riesgoso y un escenario certero con igual valor esperado, el agente se refugia en el certero. Es un poco la base sobre la cual uno define las decisiones de cartera, al agente conservador frente al agente más arriesgado, etc. La plataforma matemática de esta teoría es simplemente la definición de concavidad. Ya van a ver que la definición de concavidad es la que aplica para definir si el agente es amante o averso al riesgo. Lo único que hay que comparar para entender esto es el concepto de lotería. Vamos a ver en un minuto que una lotería es una colección de resultados posibles de un hecho riesgoso asociado cada uno de ellos a una probabilidad de ocurrencia, donde obviamente la suma de las probabilidades de ocurrencia tiene que ser equivalente a 1, o sea que la información es completa. Tenemos riesgo, pero no incertidumbre. Entonces, en base a eso uno puede construir una lotería, calcular su valor esperado y ver lo que se llama cuánto es la utilidad de ese valor esperado vis a vis el valor esperado de las utilidades. Entonces, comparando la utilidad del valor esperado de una lotería con los valores esperados de la utilidad, o sea, lo que se llama la utilidad esperada, lo que vamos a ver dentro de un rato, la utilidad esperada, podemos definir el perfil de la gente entre conservador o averso al riesgo o amante al riesgo. Bueno, van a ver que no es nada complicado. Hay unos ejemplos que hice después también matemáticos. Después, bueno, primeramente, antes de plantear, volvamos otra vez a las definiciones que tuvimos la clase pasada, ¿no? En un contexto de un dominio D, que es un conjunto cerrado y acotado, donde todos los elementos los puedo reunir dentro de él, podemos definir una función que va de ese dominio a un número real, donde ese número real vamos a ver que es una utilidad, la utilidad. Bueno,
que era una función convexa, era si dos valores cualesquiera, x1 y x2, y un escalar alfa. La función era convexa si, recordemos, la combinación lineal de las imágenes estaba por arriba, ¿tá? O a lo sumo era igual a la combinación lineal de las imágenes. Decíamos que era estrictamente convexa cuando ningún punto coincidía con la línea, o sea que la línea estaba siempre por arriba de la curva, o sea, cuando la combinación lineal de las imágenes está siempre por arriba de la imagen de la combinación lineal. Bueno, después veíamos la definición de concavidad y la de estricta concavidad, ¿tá? Hasta ahí lo mismo que vimos hasta ahora. Lo nuevo que vamos a introducir son estas cosas. Estas cosas son, dentro de todo, sencillas, y es que para nosotros ahora X va a ser dinero, ¿tá? En economía X por lo general son mercancías o dinero. Supongamos que X son resultados monetarios. Estos resultados monetarios pueden ser ganancias o pérdidas, ¿no? Imagínense un hecho riesgoso como puede ser la producción de un bien agropecuario. Si vos sembrás un campo, vos no sabés a ciencia cierta cuánto vas a cosechar. ¿De qué va a depender tu cosecha? Entre otras cosas, del clima. Entonces, para un mismo nivel de siembra, yo puedo tener dos outputs. Un output bueno, si el clima me acompañó, o un output malo, si el clima no me acompañó. ¿Qué significa eso? A partir de ahora yo voy a tener los distintos outputs que puedo tener asociados cada uno de ellos a distintas probabilidades de ocurrencia. O sea, yo voy a definir a X como resultados monetarios. Si me va bien, gano tanto, si me va mal, gano tanto. Después voy a definir una función U que me va a dar o me va a asignar a cada valor monetario un número real, donde ese número real es la utilidad. La utilidad, ¿se acuerdan que era la función de valor subjetivo de un agente? Las que habrán visto en microeconomía, que me dice que todo resultado positivo o un resultado positivo más alto me tiene que dar mayor nivel de bienestar, porque básicamente nadie puede estar peor teniendo más riqueza. O sea que definiendo a X como el conjunto de resultados monetarios y a la función U como el valor subjetivo de felicidad que la persona tiene por esos resultados monetarios, tenemos que asumir que la función U es no decreciente en X, que es lo que me dice esta derivada. U es no decreciente en X. ¿Tá? Hasta ahí nada más. Después vamos a ver qué pasa con la derivada segunda. ¿Tá? La derivada segunda me va a definir si el agente es averso o amante al riesgo, pero por ahora definimos solamente el signo de la primera. La derivada primera me dice que la función de utilidad que yo construyo en el dominio X nunca puede ser decreciente en X, o sea que tiene que crecer con X. ¿Tá? Bueno, y a partir de esto defino lo que es una lotería. ¿Qué es una lotería? Vamos a definir una lotería en X, o sea, una lotería en el dinero, como primeramente un conjunto de posibles resultados, ¿tá? Un conjunto finito de posibles resultados que vamos a definir como X sombrerito o X moño, no sé. Este X moño me define un conjunto de posibles resultados del total del dominio de X. O sea, si X son ganancias y pérdidas, voy a trabajar con 4, 5, 10 a lo sumo, que son las relevantes para mí. ¿Tá? A esas las voy a definir como alternativas o colecciones de alternativas. ¿Tá? X1, X2, X3, XK van a ser un conjunto un conjunto de alternativas sobre el dominio X. Y voy a definir a pi de X sombrero como la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos X. O sea, para la alternativa X supra 1, yo voy a tener una probabilidad de ocurrencia pi1. Para la alternativa X2 voy a tener una probabilidad de ocurrencia pi2. Y así sucesivamente hasta la alternativa K. Obviamente que la suma de las probabilidades me tiene que dar 1. O sea, nada de lo que pueda ocurrir lo desconozco. Y además de conocerlo, conozco su probabilidad de ocurrencia. Entonces la lotería va a terminar quedándome como el conjunto de colecciones y asociada a ella cada una de las probabilidades. ¿Tá? Bien, habiendo definido la lotería, ahora sí vamos a 3 definiciones básicas. La primera de ellas es esta.
Vamos a definir a la utilidad esperada de una lotería como, y acá vamos a ver que ya les va a parecer esto bastante familiar, como, dadas esas alternativas que definimos están dentro de la lotería, la utilidad esperada de la lotería va a ser la combinación lineal de los resultados que cada alternativa de esa lotería me da. O sea, si tenés una lotería con 5 resultados, los resultados están en el eje de las ordenadas, porque son las utilidades de esos resultados. Entonces, si vos combinas linealmente las imágenes, lo que obtenés es lo que se llama en economía la utilidad esperada de la lotería. O sea, para cada alternativa XJ, calculo su utilidad, multiplico esa utilidad de esa alternativa por la probabilidad de ocurrencia y combinando todos esos valores por πj, obtengo lo que se llama la utilidad esperada de la lotería. ¿Hasta ahí venimos bien? Este valor va a ser claramente un valor subjetivo, claramente subjetivo. Es, en definitiva, cuál es la utilidad que la persona espera obtener desde el punto de vista subjetivo si enfrenta un evento riesgoso, como es adoptar la lotería esta. O sea, enfrentarme a este escenario riesgoso que tiene distintas alternativas y cada alternativa una utilidad y una probabilidad de ocurrencia. Por otro lado, tenemos otro concepto, que este concepto es monetario. En toda lotería vos siempre tenés el valor esperado de esa lotería. O sea, todo evento riesgoso tiene asociado un valor esperado. El valor esperado es lo que yo esperaría en promedio ganar si ese evento riesgoso lo hago o lo juego un montón de veces. Montones de veces, ¿no? O sea, si vos vas 100 veces al casino y jugás y apostás a color, ¿no? Se supone que, bueno, las probabilidades de color de rojo y negro son casi las mismas, con lo cual uno esperaría que si yo voy 1.000.000 de veces a jugar a color 100 pesos, las veces que gano o duplico se tendrían que compensar con las veces que pierdo todo, ¿no? Bueno, ese es un concepto de valor esperado. ¿Y cómo se define el valor esperado? Bueno, ustedes se acordarán como la combinación lineal de los valores del dominio. O sea, ¿dónde combinamos linealmente los valores del dominio? Los X, haciendo el valor esperado. Porque el valor esperado de una lotería, en definitiva, es cada alternativa monetaria de ocultar que yo puedo obtener multiplicada por su probabilidad de ocurrencia. O sea que ya tengo dos conceptos. Tengo dónde encuentro la combinación lineal del dominio en las X a partir del valor esperado. Y por otro lado tengo dónde obtengo, ¿tá?, la combinación lineal de las imágenes, que es la utilidad esperada, que es esta, que es donde estoy combinando linealmente las imágenes. Entonces, teniendo la combinación lineal de los valores del dominio como el valor esperado y teniendo la combinación lineal de las imágenes, ahora me termina por quedar definir lo que se llaman los perfiles frente al riesgo, según esta teoría. Fíjense, se dice que en economía un agente es averso al riesgo, una persona que no quiere el riesgo. ¿Cuándo? Si le doy el valor esperado de la lotería de manera segura, o sea, si le doy este valor, que es básicamente el valor de la combinación lineal de los distintos X, si se lo doy de manera segura, la utilidad que esta persona obtiene por ese valor seguro es siempre mayor, miren al lado izquierdo, a la utilidad esperada de la lotería. O sea que la imagen del valor esperado siempre está por arriba de las imágenes, de la combinación lineal de las imágenes de la lotería. Formalmente, si yo reemplazo lo que es la utilidad esperada y el valor esperado, me da esto, ¿no? La utilidad del valor esperado de la lotería es U de la combinación lineal de los valores del dominio. Y la utilidad esperada de la lotería es combinar con los pi y j los distintos valores de la imagen de esos valores del dominio. ¿Qué quiere decir? Bueno, formalmente, que si la función de utilidad del agente representativo es cóncava, como vamos a ver ahora, en las ganancias monetarias, esa persona es aversa al riesgo. ¿Qué es esto? Fíjense, si acá tengo x1 y acá x2,
y la función de utilidad asociada a los valores de X es cóncava, entonces en ese caso tenemos que definir a un agente como averso al riesgo, ¿no? En este caso yo hice dos valores, X1 y X2. El tipo puede ganar X1 o puede ganar X2. Supongamos que UDL es el valor, digamos, es el valor esperado, ¿tá? Que no tiene por qué ser el valor medio, ¿tá? El valor medio sería si yo hubiera ponderado X1 y X2 con un alfa igual 0,5, pero no tiene por qué ser 0,5, ¿tá? Si la probabilidad de X1 es mucho mayor a la de X2, como ocurre en este caso, el mu de L está más cerca de X1, ¿se entiende? Si la probabilidad de ocurrencia de X2 es más alta a la de X1, la combinación lineal UL, que era el valor esperado de la lotería, estaría más cercana a X2, ¿tá? O sea, el UL va a depender de los ponderadores Pi1 y Pi2. Bien, la imagen de UL, ¿dónde está? Acá. O sea que la imagen de la combinación lineal entre X1 y X2 me dice que la utilidad de ese valor, si me lo dan de manera segura, está acá. Mientras que, si yo jugara la plata esta, X1 y X2 a la lotería, en vez de recibir el valor UL seguro, la combinación lineal de U de X1 y U de X2, que es el valor que está en la línea que une los puntos, la línea recta, está siempre por debajo. Conclusión, una función cóncava me dice que la utilidad del valor seguro de la, digamos, que combina X1 y X2 siempre está por arriba de la combinación lineal de las imágenes. Bueno, lo mismo, pero al revés pasaría en el caso de el agente averso al riesgo. Amante al riesgo. El amante al riesgo tendría una función de utilidad convexa, que en realidad este gráfico no está bien, tendría que ser con pendiente positiva. ¿Tá? Y por último nos queda el neutral. El tipo es neutro, o lo que es lo mismo, neutral al riesgo, o ni averso ni amante, cuando su función de utilidad es lineal. ¿Tá? La función de utilidad lineal me dice que a una persona, si se le presenta un cierto valor de dinero y se le dice, te lo podés llevar a tu casa o lo podés jugar en esta lotería en la cual podés ganar X1 o X2, el tipo te dice, me da lo mismo llevármelo que jugarlo. ¿Tá? Mientras que el averso te dice, no, me lo llevo, y el amante te dice, lo juego. Bueno, vamos a ver un ejemplito numérico para que se entienda cómo se define. Pablo, tengo una Sí, duda. sí. En el caso del adverso al riesgo, esto sería como, tengo 3 pesos, me voy con los 3 pesos o apuesto y puedo ir a ¿Duplicar? 2 o ir a 5 y yo me Sí, llevo la plata, tipo, sí, no lo apuesto. claro, eso sería. O sea, si a vos te Ok, dan la representación, digamos, la significación matemática, económica es esta. Como bien dijiste vos, yo tengo, no sé, 10 pesos, ¿tá? Puedo jugarlos y ganar 15 o irme con 5, ¿tá? Entonces, tengo dos alternativas, quedarme con los 10 pesos o jugarlos. Si la satisfacción de quedarme con los 10 pesos, que sería la imagen de los 10 pesos, que sería la combinación entre 15 y 10, ¿no? uh-huh. Si esa combinación que me da 10, la satisfacción de gastarme los 10 supera a la satisfacción de jugarlos, que sería irme con 10, con 5, perdón, o con 15, entonces me los quedo y no los juego. En ese caso, fíjate que la utilidad de los 10 está por arriba de la combinación de la insatisfacción que el tipo tendría si se va con 5 o de la satisfacción que el tipo tendría si se va con 15. Ok, Económicamente esto te está diciendo que la alegría que le daría al tipo ganar no compensa la penuria que le da al tipo perder. Entonces, ¿qué hace? El tipo te dice, no juego y me voy. Mientras que el amante al riesgo, ¿qué pasa? La satisfacción, la U, ¿tá? Esta es la aplicación económica, la satisfacción que le dan los 15 compensa a la insatisfacción que le podrían dar perder 5 e irse con 5. O sea, acordate, 10, 15, 5. El amante dice, la satisfacción de los 15 compensa la satisfacción de los 5. Entonces, ¿qué dice ese tipo? No, los 10 los juego, que sería la utilidad convexa. Y este es un perfecto. ejemplo, fíjate, este es un ejemplo sencillo. Imagínate una lotería bien sencilla en la cual vos
jugás 50, te podés ir con 0, te podés ir con 100. Con lo cual la lotería es 0 con probabilidad 0,5, sería tirar una moneda al aire, o 100 con probabilidad 0,5. Y una utilidad esperada, perdón, un valor esperado de 50. ¿No? Si yo juego esto 1.000.000 de veces, me voy con 50. Asumiendo una función de utilidad que sea raíz de x, que nosotros ya sabemos que es cóncava, la raíz de x la vimos la semana pasada, es estrictamente cóncava. Bueno, lo que hay que calcular es cuánto es la utilidad que al tipo le daría jugar los 50 o quedárselos. Si calculo primero cuánto le da de utilidad quedarse los 50, o sea, quedarse los 50 significaría, tengo 50 y no los juego, la utilidad que le da a este tipo sería la raíz de 50. La raíz de 50 me da 7,71. 7,071. ¿Qué significa eso? Que la satisfacción subjetiva, digamos, el valor de ese número real que implica la felicidad de la persona esta, es 7,071 si no juega los 50. En cambio, si lo jugara, tengo que calcular o sea, ¿qué hice ahí, no? ¿Qué hice ahí? Ahí busqué la imagen de la combinación lineal, ¿no? La combinación lineal entre x1 y x2 es 50. Busco la imagen, que es representar cuánto es la utilidad de la función u en x igual a 50, que me da 7,71. Ahora hago cuánto es la combinación lineal entre la utilidad de 0 y la utilidad de 100. Estoy buscando la combinación entre u de x1 y u de x2. Como x1 es 0 y la probabilidad de ocurrencia de 0 es 0,5, ¿qué hacemos? Combinamos la raíz de 0, ponderada por 0,5, más la raíz de 100, ponderada por 0,5, que sería la otra parte de la otra imagen. Cuando analizo cuánto da la combinación lineal de las imágenes, el número que me da subjetivo, otra vez porque es un número de utilidad, es 5. ¿Qué significa? Que para este tipo la curva está por arriba de la recta. O sea, cualquier lotería que yo construya entre 0, 100, 130, 500, 800, para esta función, siempre la función va a estar arriba de la cuerda. Conclusión, este es un caso de un tipo que es A. O sea que esta persona rechazaría la lotería propuesta. Bueno, acá hay dos casos más. Este es el caso de una función netamente potencial. Esta función es estrictamente convexa. X al cuadrado es recontra estrictamente convexa. Es una función parabólica. De manera tal que si construyéramos la misma lotería de antes y la aplicáramos a esta función, ¿qué me da? La utilidad de la combinación lineal, o sea, la imagen de la combinación lineal sería ser cuánto es la utilidad de 50, que se acuerdan que era el valor esperado, que era la combinación lineal entre 0 y 100. En este caso, ¿cuánto da? 2500. Recuerden que 2500 es un número abstracto, es un número de felicidad, de utilidad. Mientras que cuando combino, ¿tá?, la imagen de 0 y la imagen de 100, lo que obtengo es, que básicamente la combinación lineal de las imágenes, que la utilidad de 0 ponderada por 0,5 más la utilidad de 100 ponderada por 0,5 me da 5.000. 5.000 de utilidad. ¿Qué significa? Que para esta función de utilidad, la cuerda siempre está por arriba de la función. Cualquiera sea, obviamente, el alfa, que esté entre 0 y 1, sin ser 0 y sin ser 1, ¿no? Si alfa fuera 0 o 1, me queda en el mismo valor. Ahora, para un alfa entre 0 y 1, siempre la recta está por arriba de la curva. Conclusión, las combinaciones lineales de las imágenes están siempre por arriba de la imagen de la combinación lineal, o sea que eso, para el caso de la teoría de cartera, del agente tomador de decisión, me dice que esta persona es amante al riesgo. Y por último hacemos esta función es u de x igual a x, es una recta de 45, esta función es lineal, o sea que para este tipo, siempre, 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 la combinación lineal de las imágenes y la imagen de la combinación lineal están sobre la misma recta, o sea que es una persona que en economía se la define como neutral al riesgo. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, esto para concavidad, cerraríamos concavidad como digamos tema, pero de manera parcial, porque ahora vamos a usar las definiciones de concavidad a convexidad a los que les comentaba, es lo que empezamos a ver hoy y terminamos el jueves, que es extremos. Vamos a estudiar ahora extremos de funciones, buscar máximos o mínimos de funciones sin restricciones primero. Toda esta semana la vamos a estudiar
los extremos de las funciones sin ningún tipo de limitación a los valores que pueden adoptar las variables pertenecientes al dominio de estas funciones. Hoy vamos a empezar a ver las primeras definiciones básicas y el jueves vamos a estar estudiando esas definiciones, vinculándolas a las estáticas comparadas y después, bueno, algunos modelitos económicos. ¿Tá? Formalmente, la diferencia que hay entre lo que hicimos hasta ahora y lo que vamos a empezar a ver ya en un minuto es que a partir de ahora nuestro objetivo va a ser estudiar la concavidad o la convexidad de una función en el entorno a un punto estacionario de esa función. ¿Qué significa? Un punto particular donde el primer diferencial de la función se está anulando. O sea que nuestro objetivo va a ser estudiar si en ese punto o puntos estacionarios la función admite un máximo o un mínimo. Eso como primer punto. Después vamos a querer ver cómo se altera ese máximo o ese mínimo si alguna variable exógena del modelo que vamos a ver puede tener cambia. O sea, va a ser lo que se llama estática comparada. Esto es un poco la secuencia de lo que vamos a estar estudiando. Bueno, quedan 2 minutos. Sí, yo voy a cerrar la pantalla y voy a... Sí, decime. Sí, después al final de la clase podemos ver cómo había que hacer la estática comparada del ISLM cuando variaba el gasto, porque se me complicó mucho hacerlo, que nos dio eso de tarea. Hace una cosa, porque hoy no vamos a tener tiempo. Para la clase que viene, sí. vos podés presentarlo en la pantalla, ¿no? ¿Vos podés o yo tengo que presentarlo yo? No, yo no puedo, porque no hago el Zoom. No, hace una cosa entonces. No, ya sé, yo tengo que hacer yo. Bueno, vas a tener que, si no, si usted puede subir de última al campus, ¿cómo se hace? Sí, voy a ver si las tengo. Sí, yo les como un manuscrito puede ser, no hay problema. No, voy a sacarle fotocopias, le voy a sacar fotos. Yo les había dado para que hagan política fiscal, ¿no? No, en realidad sí, reducción del gasto público. No, reducción no, aumento, la política fiscal. Bueno, variación, era como claro, sí, la genérico. saco. Le saco foto y le muestro el resultado que tiene que darle. Y es Kramer, aplicar por Kramer eso, sí. Ya habrán tenido algún... Ahora le saco fotocopia y lo cuelgo, sí. Sí, yo no estaba segura cómo aplicarlo exactamente, por eso pregunto. Sí, no hay problema, no hay problema. Dale, gracias. No, de nada. Bueno, vamos ahora acá. Bueno, está quedando un minuto, así que voy a abrir díganme si... Igual no sé, porque voy a tener que volver a abrirlo esto. Se está abriendo un PowerPoint, ¿lo están viendo? Sí. Listo, bueno, igual está quedando un minutito nada más. Bueno, menos de un minuto, así que bueno, hacemos el break porque si no, no voy a poder plantear nada. Básicamente, ahora la función la voy a querer optimizar. ¿Tá? O sea que las variables van a volver a ser de x1 a xn y voy a definir una función en ese conjunto de variables que va de Rn a R. ¿Tá? Hasta ahí llegamos. Bueno, ahí tengo el chat si lo necesitan. Bueno, están viendo ahí la página, ¿no? Están viendo la diapositiva, ¿no? La página 1. Sí se ve, perfecto. Bueno, ahí lo que tenemos es, de nuevo, es una función, un conjunto de variables que van de x1 a xn y definimos una función que va de Rn a R en ese dominio y las variables. ¿En qué cambia ahora la cosa respecto a lo que teníamos antes? Que lo que queremos buscar es uno o un conjunto de puntos estacionarios o críticos que anulen el primer diferencial de esta función. Entonces, lo que hacemos es diferenciar por primera vez esta función, donde el diferencial es la suma de cada derivada respecto a cada una de las variables hasta x1 hasta xn, y lo igualamos a 0.
¿Qué tenemos como producto de ese primer diferencial igualado a cero? Que bueno, obviamente lo que buscamos es que el primer diferencial se anule para cambios no nulos de los diferenciales de cada una de las variables. O sea, lo que me termina quedando como condición de primer orden es un conjunto de n ecuaciones donde cada ecuación va de la derivada de f respecto a x1 hasta la derivada de f respecto a xn igualada a 0. Fíjense que este es un sistema de n ecuaciones y n incógnitas. ¿Por qué? Porque cada derivada primera de f respecto a cada variable es función de las n variables, ¿no? Una función de 10 variables admite 10 derivadas parciales respecto a cada una de las variables que, al igualarlas a 0, me va a terminar quedando un sistema de n variables y n ecuaciones. ¿Cuáles son las variables? Las x1 hasta x10 variables que se supone anulan cada una de estas ecuaciones. A partir de ahí aparecen los que se llaman puntos estacionarios o puntos críticos, que pueden ser 1, 2, 3, tantos como el sistema admita como solución, ¿no? ¿De dónde surgen esos puntos críticos? De resolver este sistema de n ecuaciones. ¿Tá? La clase que viene vamos a aplicar el teorema de la función implícita de este sistema. Por ahora lo dejamos como un sistema, pero noten que si en este sistema uno tuviera variables x, que son las endógenas, y a su vez tuviera variables b, que son las exógenas, uno podría también estar interesado en ver si en estas condiciones de primer orden afectan las variables exógenas que están dentro del problema. Siendo así, uno puede después hacer lo que se llama estática comparada. ¿tá? Por ahora nos vamos a olvidar de las exógenas y vamos a definir a Z1, ven, acá estoy poniéndole Z1, Z2, Zm estrella, a los potenciales candidatos a punto crítico. ¿Qué significa? Este sistema admite que se verifica en un conjunto Z de valores de X a los cuales definimos cada uno de ellos como un punto crítico o, un estado estacionario de la función genérica f. Y acá viene lo que aplicamos hasta ahora, digo, si hay algo para lo cual me va a servir el estudio de una función en cuanto a su concavidad o convexidad, es para la detección de estados estacionarios que sean máximos o mínimos. ¿Qué significa eso? Yo ahora lo que voy a hacer es evaluar cuál es el signo del segundo diferencial de la función f para cada uno de estos z. Si para un z específico el signo del segundo diferencial es negativo, eso implica que la función z es estrictamente cóncava en ese punto estacionario y eso me va a dar garantía para afirmar de que ese valor z genera un máximo de la función f. Si en cambio el signo de un segundo diferencial evaluado en algún z fuera positivo, eso me va a dar garantía para afirmar que la función z tiene un mínimo en ese punto. Si la función o ese segundo diferencial, o sea, resumiendo, vinculando al segundo diferencial como una forma cuadrática, entonces, para que pueda afirmar yo la existencia de un máximo, ¿tá? La función segundo diferencial de f en ese punto tiene que ser definida negativa, y para poder afirmar que un z determina un mínimo de la función z, ¿de dónde? De la función f, ¿tá? De nuevo, para afirmar que un z determina un mínimo de la función f, lo que tiene que estar pasando es que el segundo diferencial, o sea, la forma cuadrática asociada a ese segundo diferencial, sea definida positiva. Entonces, segundo diferencial negativo, forma cuadrática definida negativa, función estrictamente cóncava en z, z determina un máximo de f. Segundo diferencial positivo, forma cuadrática asociada a ese segundo diferencial definida positiva, ¿tá? F es estrictamente convexa en el punto SZ, o sea que F está teniendo un mínimo. Si ocurriera cualquier otra cosa, que básicamente vamos a ver que sea semidefinida, no vamos a poder decir nada, y en el caso que
la forma cuadrática sea indefinida, o sea, si no podemos definir el signo del segundo diferencial, siendo mayor, menor o igual a 0, en ese caso vamos a definir a la función en ese punto como un punto de ensilladura, lo que sería en el análisis 1 un punto de inflexión. O sea que resumiendo, si el segundo diferencial de f evaluado en el z es negativo, o sea que los menores principales, miren esto, los menores principales de esta matriz hessiana, que es la que tenemos acá, que es la que vimos hasta ahora, tienen que ir alternando su signo, empezando de menos. En ese caso, el segundo diferencial f es una forma cuadrática definida negativa y podemos afirmar que tenemos un máximo en esta función. Si el segundo diferencial de f en el punto z o en los puntos z fuera positivo, entonces la forma cuadrática es definida positiva. Los menores principales asociados al h tendrían que tener todo signo positivo y en ese caso definimos un mínimo de la función f en z. Si hubiéramos usado el criterio de los autovalores para definida negativa, recordemos todos los autovalores de la matriz H, todos los autovalores de la matriz H tendrían que haber sido negativos, y si hubiéramos utilizado el criterio de los autovalores para definida positiva, todos los autovalores de la matriz H hubieran tenido que ser positivos. En los casos de semidefinido positivo o negativo, vamos a definir que no tenemos condiciones para afirmar de que haya un extremo. ¿Está? Son casos que vamos a llamar dudosos, que después hay que estudiarlos. Y en el caso que el segundo diferencial me dé indefinido, o sea que la forma sea indefinida, en ese caso particular vamos a estar en condiciones de decir o afirmar que lo que tenemos es un punto de ensilladura. ¿Se entendió eso? Este archivo también está, lo tienen guardado. ¿Se entendió? Porque ahora vamos a aplicar esto a unos ejercicios numéricos. Bueno, para que se quede. Bueno, ahora vamos de nuevo a la sección 2 del libro. Estoy abriendo el libro, la sección 2 del libro de Bernardello. ¿Lo están viendo que estoy abriendo? Alguien que me diga porque no veo el... Todavía no se abrió, esperen un minuto que está tardando en abrir. Ahí se está abriendo. Vamos a la sección 2 del libro. ¿Todos ven el libro que abrí? Díganme, porque yo que a veces quiero estar seguro de que estén... Sí, sí, se ve. Bien, vamos entonces a extremos condicionados, perdón, libres, que es optimización sin restricciones. Está tardando en abrir esto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a ver algún que otro ejercicio, por lo menos para que se entienda. Optimización clásica. Acá está. Bueno, la primera parte es lo mismo que les di antes. Está hablando del diferencial. Me parece que está mejor explicado en la hojita que les di yo. Y vamos a los ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios numéricos por esta vez. Recuerden que por lo general los ejercicios que nosotros vemos son modelos. Por eso no son ejercicios en sí mismos, sino que son modelos. ¿Tá? La clase que viene vamos a ver modelos aplicados a este problema. Formalmente vamos a ver el problema el problemita de la maximización de beneficios de la empresa competitiva. ¿Tá? Pero bueno, vamos hoy primero a verlo de a poquito con los números, para que se entienda cómo obtengo un extremo y cómo veo si ese extremo es realmente un extremo. ¿Tá? O sea, quiero ver si encuentro un punto estacionario o un conjunto de puntos estacionarios y después quiero estudiar qué pasa en ese punto. Bueno, vamos a esta función. Esta es una función cúbica en R3, o sea, en X y Z, con lo cual
estoy admitiendo gente, con lo cual buscar los estados estacionarios implicaría derivar cada una de estas, respecto a cada una de estas variables, x y z, igualar a 0, y encontrar los puntos críticos que satisfacen que las tres derivadas sean simultáneamente iguales a 0. Fíjense que por eso les presenté esa hojita yo antes, ¿no? Yo les dije en realidad que la derivada de f respecto a cada una de las variables es un sistema en las variables x y z. Y uno acá lo ve. Antes uno dice, no entiendo por qué. No, acá lo ves. La derivada de f respecto a x, que es derivar esto respecto a x, que es menos 3x al cuadrado, ¿tá? Más 3z igualado a 0, aparece x y z. La derivada de f respecto a y aparece y. Y la derivada de f respecto a z aparece x y z. O sea que las derivadas parciales respecto a las tres variables determinan un sistema de tres ecuaciones, que son las derivadas, y tres incógnitas, que son x, y z. Ahora hay que buscar cuáles son las coordenadas x y z, que acá lo llaman puntos críticos, que satisfacen que las tres ecuaciones simultáneamente den 0. Bueno, los puntos que encuentra acá les pido que los saquen ustedes, lo hagan, lo repasen, hagan estos ejercicios, traten de llegar a estos números, les pido por favor, porque la matemática y el álgebra es fundamental que sean rápidos en estas cosas. Los puntos que determina son 0, 1, 0, ese es un punto, y el otro punto que determina es un medio, 1 o un cuarto. Fíjense chicos que no hay ningún tipo de restricción respecto a los valores de x. Esto tiene que ver con lo que va a venir la semana que viene, ¿no? En algún momento dado vamos a imponer restricciones a x. Ponerle que x no puede ser 0 ni negativo. Bueno, si x no pudiera ser 0 ni negativo, el primer punto lo tenemos que volar, porque no nos sirve, porque hay dos ceros. ¿Tá? Por ahora, la función no tiene ningún tipo de restricción, con lo cual, cualquiera sea el punto, ese punto es un punto admisible dentro de el proceso de optimización. Bueno, teniendo esos dos puntos, ahora tengo que armar la matriz hessiana. Realmente está la matriz hessiana. Con lo cual, al armar la matriz hessiana, tenemos que armar esa matriz de derivadas parciales segundas. O sea que hay que derivar por segunda vez respecto a cada variable y buscar las derivadas parciales cruzadas. Bueno, acá están. Fíjense que por ser un sistema cúbico, la matriz hessiana, en la matriz hessiana contiene las variables. O sea, si hubiera sido un sistema cuadrático si hubiera sido una función polinomio de grado 2, la matriz hessiana hubiera sido toda de números. Pero como hay una variable que está al cubo, que es x, eso significa que dentro de las derivadas segundas todavía voy a tener x. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que evaluar el punto en la matriz. Les hago una pregunta, a ver si están despiertos. ¿Podría haber tenido yo en un caso como este una matriz hessiana en la cual no hubiera x ni y? ¿Qué es lo que me garantiza? Miren los puntos críticos. Si vos tenés un solo punto crítico, evidentemente el sistema tuvo que haberse anulado por completo en las condiciones de primer orden. O sea, si vos tenés un solo punto crítico, es porque las derivadas primeras de la función, o mejor dicho, porque las derivadas segundas de la función como son. Si vos tenés un solo punto crítico, ¿cómo tienen que ser las derivadas segundas de la función f? ¿Cero? No, constantes. No, 0 no. Ah, ok. ¿Está? Constantes. Claro, Si vos tenés más de un punto crítico, no puede pasar eso. Porque ¿cómo haces para evaluar cuál es cuál? O sea, si vos tenés dos puntos críticos, evidentemente las derivadas segundas, algunas de ellas tienen que contener la variable. O sea, tiene que ser una función que por lo menos es de grado 3. ¿Qué es lo que pasa acá? Como es una función de grado 3, yo tengo una derivada de las 9 que hay, que es ¿cuál? Que es f de xx, o sea, la derivada segunda de f respecto a x, en la cual aparece x. Bienvenido que eso sea así, porque ahora a partir de armar la matriz hessiana tendré que evaluar el signo de la matriz hessiana, tendré que evaluar
los menores principales o los autovalores de esa matriz hessiana en dos puntos, en el punto 0, 1, 0 y en el punto 1 medio, 1, 1 cuarto. ¿Se entendió? Tenemos que evaluar. Bueno, la matriz hessiana es esta. Acá está. ¿Tá? Lo que pasa es que ¿por qué no aparece acá el 6x? Porque está evaluada en el punto, ¿tá? ¿Se entiende que este 0 es el f de xx evaluada en 0? Por eso se me desapareció el x en la matriz hessiana esta. ¿Se entiende, sí o no? O sea, menos 6 por 0, porque estás evaluando primero en el punto 0, 1, 0, te da 0. Conclusión, cuando miro los signos me quedan que los primeros dos menores son 0, con lo cual eso ya me está diciendo de que ahí esa función en el punto 0, 1, 0 presenta lo que se llama un punto de ensilladura. Eso de que no hay extremo, en realidad tendríamos que poner, es un punto de ensilladura. O sea, si uno la evalúa, nos da que para ciertos valores es cóncava y para ciertos valores es convexa. Los invito a que hagan esto, ¿no? Mirá, si vos evaluás el punto 0, 1, 0, ¿qué te da esta función? En realidad, ¿dónde está i? ¿Te da cuánto? 2 por 1, 2, ¿no? No, perdón. Menos 1 más 2 me da 1. ¿Sí? ¿Se entiende que en el punto 0, 1, 0 la función me da, es evaluar la función f en 1, cuando i vale 1. Y cuando i vale 1 me da menos 1 más 2 por 1. Pero Pablo, en el punto 010, ¿no? En f de i no se condice, porque si i vale Bueno, 1, queda 2 más 2, 4, en vez de ¿a 0. dónde? Pero acá yo tengo i, acá tengo menos 1. I vale 1. Lo otro vale 0. Vale Y acá 1, sí, ¿qué te da? 2 por 1, 2. más 2, 4, ¿A dónde está el 2? en f de i, solo. No, tenés que reemplazarlo en el f de x y z. Acá en esta, ¿me estás viendo? ¿El cursor donde lo pongo? Sí, sí, sí. ¿Y por qué te Claro, da arriba 2? de todo. Ok. Claro, ahí te da. No, en la función. Entonces, lo que podés hacer para darte cuenta lo que pasa acá es hacer, mirá, f en 0,1, 0,1 y ver qué pasa en el f de menos 0,1, 1, menos 0,1. O sea, moverme un poquito a la derecha o a la izquierda y ver que la función, si me muevo a la izquierda o a la derecha de esa coordenada 0, 1, 0, me da menores en algún valor, me da menos de 1 en un valor y más de 1. O sea que la función es Ok. cóncava y convexa. ¿Tá? Eso, digamos, como nota al pie, si lo quieren hacer. Bueno, después hay que evaluarla en este otro punto. Evaluar la matriz hessiana en el punto 1 medio, 1, 1 cuarto, es evaluar los menores principales o los autovalores de esta matriz. Y esta matriz me quedó asociada ¿a qué? A que la forma cuadrática en este caso es definida negativa. Veamos, primer menor principal, negativo. Segundo menor principal, positivo. Y el determinante de esta matriz me da negativo. Con lo cual, menos más menos, me dice que la forma cuadrática asociada al segundo diferencial de la función esta es definida negativa. Con lo cual, esa es condición suficiente para afirmar que f es estrictamente cóncava en el punto 1 medio, 1, 1 cuarto, o sea que la función esta presenta un máximo en ese punto. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, vamos al ejemplo numérico 2. Vuelve a ser un ejemplo dentro de todo sencillo. Como verán, es una función de grado 2, con lo cual las derivadas segundas de esa función van a ser todas constantes. Por eso me queda una matriz hessiana de 2 por 2. ¿Tá? Derivamos respecto a x, derivamos respecto a y, encontramos un único punto crítico que me da menos 2, 6. Menos 2 para x, 6 para y. Armamos las derivadas segundas, armamos la matriz hessiana, que habría que evaluarla en el punto, pero digamos que evaluarla en punto y no evaluarla es lo mismo. ¿Por qué? Porque las derivadas segundas son constantes. Para lo cual, el primer menor principal me da 2, que es positivo. El segundo, que es el determinante, me da 2 por 2, 4, menos 1, 3. Significa esto que la forma cuadrática asociada a esta función en este punto es definida positiva, ya que en este caso, en el punto menos 2, 6,
La función es estrictamente convexa, o sea que tenemos un mínimo. ¿Está bien? ¿Van entendiendo ahí? Aquí una pregunta. ¿El punto crítico 1 no debería ser 0 menos 1, 0? ¿Quién lo sacó? ¿Por qué preguntan eso? A ver. Puede ser que esté mal la función, pero 0 menos 1, 0. Claro, porque si vos pasas el 2 de la f de i para el otro lado, te queda menos 2, dividido 2 es menos 1. Está mal No es 1. derivado. Bueno, es probable que está mal derivado. Bueno, gracias ahí. Eso en los libros míos no pasa, en los apuntes míos no pasa. Está mal derivado. Puede ser, sí. Es probable que tenga errores esto, evidentemente. Ahí está. Porque está mal derivado. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahí te queda el 1. Está bien. La derivada está mal y el punto está bien. Gracias a Matías que lo vio antes que nadie. ¿Se entendió? Está mal derivado, pusieron mal la derivada, la tipearon mal, es verdad. Y ahí te queda el 1. Si el punto crítico es coherente, porque a mí me parecía, pero la derivada está mal, sí. Es menos 2 y más 2, este caso de acá. Menos 2 y más 2, evidentemente te queda 1. Gracias. Gracias que lo vieron, sí. Estas cosas pasan, porque no, los libros a veces no tienen correctores. Bueno, vamos al ejemplo 3. El ejemplo 3, vamos a ver si también las derivadas. Este sí lo revisé porque es un poco más completito. El ejemplo 3, lo único que tiene de complicadón es encontrar el punto crítico. En realidad no es encontrarlo, es cómo combinás el punto crítico. Que estén conmigo, que esté bien lo que hicieron estos autores. Acá deriva respecto a x, que le da menos 6x más 6x por y igual a 0. Fíjense que acá tengo un temita, y es que en la derivada primera me aparece el producto de dos variables, con lo cual ahora el despeje va a ser un poquitito más engorroso. No mucho, pero un poquito más engorroso porque tengo un producto. ¿Ya? Fíjense que de la primera derivada lo que hacen los autores es hacer 6x por menos 1 más y. De esa manera, ellos encuentran que de la condición 1, que es la derivada de f respecto a x, para que esa derivada se satisfaga igual a 0, encuentran dos valores, x0 e y1. x0 y 1. Este x0 y y1 hay que después tenerlo en cuenta para la derivada que viene. Después hace la derivada respecto a y ahí le queda 3x al cuadrado más 3y menos 6y igual a 0. Y acá lo que hace es reemplazar por x igual a 0. Si reemplaza por x igual a 0, esta segunda derivada me queda 3y menos 6y igual a 0. Sacando factor común queda 3y por y menos 2 igual a 0, de lo que saca que igual 0 e igual 2. ¿Qué significa esto? La derivada segunda, igualada a 0, al reemplazar x0, me termina quedando que se satisface igual a 0 esa derivada segunda cuando y es 0 e y es 2. ¿Qué significa? Tengo que combinar, y esto les pido que lo entiendan, x0 con y0, ese me va a dar un punto crítico ya. Y por otro lado tengo que combinar el x0 con el y2, que me va a dar el otro punto crítico. ¿Se entendió? Pero además tengo que combinar esa segunda condición o derivada con el y igual 1, que era la otra posibilidad en la cual la derivada primero te daba 0. O sea, de la derivada primera vos tenés dos valores que te dan que vale 0. Uno x0 y uno y1. Cuando haces la derivada segunda tenés que tomar en cuenta que esa derivada segunda se tiene que satisfacer igual a 0, pero para dos valores que satisfacen también la primera, que cuáles son x0 e y1. Cuando analizás para x0 te da que ya encontrás dos puntos críticos, x0 y 0, x0 y 2. ¿Está bien? ¿Está entendiendo hasta ahí? Revisen después los números si están bien. El procedimiento que está haciendo es correcto, yo lo vi y está bien. Y es interesante porque tenés producto en las derivadas primeras. Pero ¿qué vimos? Vimos que el otro valor que hacía que la derivada primero sea igual a 0 era y1. Entonces ahora tenemos que ver qué pasa con la derivada segunda cuando y vale 1. Entonces, ¿qué hace acá?
hace 3x al cuadrado más 3y cuadrado menos 6y reemplazando y por 1. Al reemplazar y por 1, perdón, sí, al reemplazar y por 1, ¿qué me da? 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Está bien? ¿Está? Reemplazando y por 1. ¿Va siguiendo o no? Díganme. Sí, sí. ¿Está? Reemplazó y 1. El 3x al cuadrado te queda igual. ¿Está? El 3 por y te queda 3 menos 6, que te queda entonces menos 3. Bueno, y ahora quedan que a partir de el igual a 1, me quedan que los valores de x que solucionan la condición de segundo orden igualada a 0 son 1 y menos 1. Conclusión, me terminan quedando dos puntos críticos más, que son los de combinar x1 y x menos 1 con el y1 de acá. Entonces me aparece 1, 1, que es este 1 con este y1, y me aparece menos 1, que es este x con este y1, cuarto punto crítico. Bueno, ahora hay que hacer las derivadas segundas, que son sencillas en este caso. Me queda una matriz hessiana con 6y menos 6, 6x, 6x, 6y menos 6. ¿Está? Bueno, y ahora hay que averiguar qué pasa para cada uno de estos puntos críticos. Primero testea el 0, 0. En el 0, 0 queda menos más, o sea que en el 0, 0 hay un mínimo, perdón, hay un máximo local, digamos. Esta función, tenemos que hablar de máximos y mínimos locales, porque la función admite distintos tipos de comportamiento, ¿no? Entonces, por un lado, en el punto 0, 0, obtenemos que la función es estrictamente cóncava, menos 6, 6, menos 6 acá, el primer menor principal, y 36 este, con lo cual ahí vos tenés un máximo en ese tramo, en ese punto. Pero tengo más puntos. Otro de ellos es el punto 0,2. ¿Se acuerdan que el punto 0,2 era este, P2? Cuando averigua qué pasa en el punto 0,2, me queda primer menor principal positivo, determinante positivo, con lo cual en el punto 0,2 hay un mínimo, la función vale menos 2 ahí. La condición para garantizar eso es que el signo del segundo diferencial fue positivo, o sea, la forma cuadrática fue definida positiva en ese punto, determinantes positivos. Fíjense que en este caso, fíjense que hay algo curioso, chicos, y es que todas las matrices hessianas quedaron matrices diagonales, con lo cual, al haber quedado matrices diagonales, los autovalores de esa matriz coinciden con los elementos de la diagonal. Entonces, para el primer punto, 0, 0, los autovalores son menos 6. Menos 6 dos veces, que es negativo. Para el punto 0,2 me queda 6, 6. 6, 6 son los dos autovalores que hacen que los dos son positivos, la forma cuadrática es definida positiva. Bueno, fíjense acá. En este caso particular, me quedan que los autovalores son los dos 0 y a los menores principales me dan el primero 0 y el segundo negativo. O sea que no siguen con ningún parámetro de los que vimos, la forma es indefinida, o sea que en ese punto la función admite un punto de ensilladura. ¿Está? Y por último nos queda evaluar el punto menos 1, 1, que pasa exactamente lo mismo que en el punto 1, 1, pero ahora los signos de las derivadas cruzadas son inversos, o sea, me queda positivo y negativo, ¿tá? Porque menos por menos me da menos, o sea, menos por menos me da más, pero con un menos delante me da menos 36 el determinante, que vuelve a ser otra vez un punto de ensilladura. ¿Se entendieron los ejercicios? Así es un poco como hay que encontrarlos. ¿Está bien? Bueno. Entonces, esto es, digamos, así uno se enfrenta a un problema de optimización en los cuales hay que encontrar el punto crítico y hay que utilizar de alguna manera los criterios para determinación del signo de una forma cuadrática para detectar si tenemos un máximo o un mínimo en esos puntos.
Estos son claramente ejemplos numéricos donde, bueno, la dificultad no pasa más, de estos ejercicios no pasa más que por encontrar el punto, si ustedes se fijan, porque después el resto es muy mecánico. Ahora bien, vamos a ver un poquito, por lo menos una mínima introducción de 2-3 minutos, sobre cuál es el sentido de la modelización de todo esto. Formalmente nosotros no nos vamos a enfrentar a este tipo de problemas que tenemos acá. Nosotros nos vamos a enfrentar a un problema donde la función es una función genérica, simbólica, donde tenemos variables, tenemos parámetros, pero no tenemos números. En ese problema de optimización con esas funciones genéricas y simbólicas vas a tener letras que simbolizan variables y vas a tener otras letras que simbolizan otras variables que son exógenas. O sea, mis problemas de optimización se va siempre a centrar en un modelo, que básicamente va a ser económico en la mayoría de los casos, donde tengo variables endógenas, variables exógenas, donde voy a querer primero garantizar la existencia de solución, como hicimos hasta ahora en todo lo que hicimos, y segundo, donde voy a querer probar si esa existencia de solución de ese modelo ahora responde a un máximo o un mínimo. O sea, mi problema ahora no va a ser resolver un sistema lineal y ver qué pasa cuando cambia una exógena, sino que va a ser resolver un problema en cuanto a su óptimo, o sea, encontrar un problema en un problema o en un modelo si encuentro un máximo o un mínimo, probar de que tengo un máximo y un mínimo ahí, y después, como segunda medida, lo que se va a añadir es probar o analizar qué sucede con ese máximo o mínimo si cambia una variable exógena. ¿Tá? Por ahora no tenemos restricciones, con lo cual por ahora no va a haber ningún tipo de limitación al set de variables endógenas que solucionan mi problema de optimización. O sea, si la variable vale 10, 30 o 40, no va a incidir sobre limitaciones acerca de ese valor. ¿tá? Más adelante vamos a ver que sí. ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, ciertos modelos económicos no admiten variables negativas. Ciertos modelos económicos, como puede ser, no sé, la maximización de utilidad del consumidor, no admite que puedas comprar un bien que excede tu ingreso. Bueno, ese tipo de cosas van a incluir restricciones. Por ahora, como ustedes vieron hoy, mi problema no implica, no tiene asociado ningún tipo de restricción. Con lo cual, lo único que hay que hacer es optimizar, es derivar el modelo, igualar a 0, encontrar la solución, verificar de que esa solución tenga sentido, obviamente. Segundo, ver qué pasa en esa solución, si encontramos un máximo o mínimo. Y tercero, ver qué pasa con esa solución, ese máximo o mínimo, si cambia alguna de las variables exógenas que vienen dadas por fuera. Entonces, resumiendo un poco esto, voy a cerrar esto de nuevo. Resumiendo un poco esto, vamos de nuevo a esta hojita que les presenté antes, la de extremos. Díganme si se está abriendo el PowerPoint, una que dice extremos, otra vez la de extremos que abrí antes. Confírmenme, por favor. Listo. Voy de nuevo a la filmina que hice hace un ratito, esta. ¿Se acuerdan que esto era lo que planteé primero? Era mi conjunto de variables sobre las cuales buscaba condiciones de primer orden, condiciones de segundo orden. ¿En qué va a cambiar esto ahora? Con esto ya termino porque si no los agobio mucho. Es lo siguiente. En lo siguiente. Mi problema vuelve a ser el mismo que antes. Yo voy a tener una función f de x en las variables x, 1, x2, x3. Voy a buscar un óptimo en ese modelo. Pero ahora, las condiciones de primer orden, que son las derivadas respecto a cada una de las variables x1 hasta xn, o sea que van a ser n derivadas, van a tener asociadas dentro del argumento no solamente las variables x, sino un conjunto de variables que van a ser exógenas, como pueden ser a, b, c, d, e.
sea, cada una de las derivadas van a tener las variables endógenas y un conjunto de variables exógenas que van a estar dentro del argumento de esas derivadas. Se podrían haber incluido también ya en la función f. Se podría haber incluido en la función f como variables x endógenas y variables exógenas. Se supone que tuvieron que haber estado en la función f, ¿no? O sea, la función f ahora originariamente es una función en Rn, o sea que tiene n variables endógenas que son x1, x2, xn, pero además tiene variables exógenas que obviamente no optimizás respecto a ellas porque están dadas, y esas variables exógenas van a estar o van a aparecer netamente en las derivadas primeras. O sea, las derivadas primeras van a quedar o van a tener en su argumento a las exógenas. Esto no implica que estén condicionadas, ¿está? Acá no hay condición. La condición implica que las exógenas condicionan el valor de las endógenas y eso no es verdad. Las exógenas modifican el valor de las endógenas, pero no las condicionan, ¿está? Las van a condicionar cuando tengamos restricciones. Cuando yo imponga restricciones, las exógenas sí van a condicionar a las endógenas. Por ahora, las exógenas simplemente modifican los valores de las endógenas, pero no las condicionan. Ahora bien, ¿yo qué voy a querer sacar? ¿Qué voy a querer saber? ¿Cuál es el efecto de un cambio de una endógena de una exógena, sobre una endógena, en este caso, y sobre el óptimo, en el máximo o mínimo? ¿Qué voy a tener que hacer? Recurrir al teorema de la función implícita para determinar cuáles son esos signos de cambio. Entonces, ¿qué va a ser lo novedoso? Lo novedoso, y con esto voy terminando, lo novedoso va a ser que la matriz hessiana, y esto les pido que lo vayan metabolizando para el jueves, la matriz hessiana vamos a demostrar es también una matriz jacobiana. ¿Por qué? Porque las derivadas segundas de la función f no son ni más ni menos que derivadas primeras de las derivadas de las funciones f de x1 hasta f de xn. Entonces, lo que les invito a que prueben y lo miren para el jueves, tienen como tarea esto, es probar que toda matriz hessiana de un problema de optimización se puede vincular a una matriz jacobiana de las condiciones de primer orden. O sea que la matriz esa hessiana permite vincular las variables endógenas y las exógenas de estas primeras derivadas que están acá. ¿Está? Bueno, estamos terminando, así que jueves a las 9, perdón, a las 7:30 como siempre, y voy a ver si les saco una foto de cómo se resolvía el problema de la política fiscal en el ISLM. ¿Está bien? Gracias. Chao chicos, suerte. Chao, Pablo.